periodo del Imperio Romano transcurre desde la proclamación de Octavio Augusto como emperador hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Muchos fueron los emperadores de este periodo y por mencionar algunos de los más importantes están Constantino, que gobernó de 324 a 337 después de Cristo, y Marco Aurelio, que gobernó de 161 a 180 después de Cristo. División del Imperio Romano. Durante el reinado de Diocleciano se produjo una separación ficticia del imperio, según la cual había dos emperadores que dirigían dos mitades del imperio, una en Occidente y otra en Oriente. La separación se hizo oficial cuando en el año 395 después de Cristo, tras su muerte, Teodosio repartió el imperio entre sus dos hijos. Surgían entonces del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Incendio de Roma. En el año 64 después de Cristo se declaró un terrible incendio en el área del Circo Máximo en Roma. Tras 6 días interminables de devastación sin tregua, se logró habilitar cerca del monte Esquilino una zona abierta para servir de cortafuegos. Entonces se desató un segundo incendio cuyo foco se localizaba en el barrio Emiliano, en una finca de Ofonio Tigelino, prefecto del pretorio y mano derecha de Nerón. El fuego arruinó la ciudad y dejó una estela de sospechas que recayera sobre el soberano Nerón. Nerón señaló a los culpables, los cristianos. Edicto de Milán y de Tesalónica. Los emperadores Luciano y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del 313, establecen que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Se supera el decreto con el que Galerio, unos años antes, toleraba a los cristianos. En el Edicto de Tesalónica se propone que la religión oficial sería la religión cristiana y todas las demás religiones se tomarían como heréticas, y las iglesias de estas otras religiones no se considerarían más templos. Causas de la caída del Imperio Romano. Causas internas. Mala gestión. Tuvo su origen en la mala gestión de los gobernantes, corrupción de los funcionarios y la ambición de los generales, los cuales desataron las guerras civiles por más de un siglo. En esas condiciones el ejército tomó un poderoso y ambicioso papel, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo los asesinaban. Otra causa fueron las persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. Causas externas. Invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y al pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. El latín, el legado del Imperio Romano. Entre los legados del Imperio Romano tenemos muchos, entre los cuales destacan el idioma latín. Este idioma fue extendido a través de toda la cuenca del Mediterráneo, por medio de los soldados, mercaderes y funcionarios que recorrían los dominios romanos, en diversas regiones como la llamada entonces provincia de Hispania, España. El latín fue enriquecido y transformado por el contacto entre las lenguas nativas, echando así raíces lo que pronto sería un nuevo idioma, el español. La legislación. La sociedad romana heredó también la idea de que todos los miembros de una comunidad tienen ciertos derechos. Estos derechos se expresan a través de leyes. La primera recopilación de leyes hecha en Roma se denominó Ley de las 12 tablas, porque estaba inscrita en 12 tablas, colocadas públicamente para que todos los ciudadanos pudieran conocerlas. Y así comenzó una tradición que culminó con la recopilación de leyes hecha por el emperador Justiniano, ya finalizado el Imperio Romano hacia el siglo VI, conocida como Código de Justiniano. La ciencia. Así como el derecho de los romanos nos dejaron conocimientos científicos, como la medicina, Galeno escribió varios tratados de la medicina y sentó las bases del conocimiento médico. Y a diferencia de los médicos anteriores que atribuían la enfermedad a supersticiones y creencias religiosas, Galeno estudiaba los síntomas del enfermo para determinar cuál era el órgano dañado y deducir cómo es la causa de la enfermedad y su posible remedio. Arquitectura. Otra fuente importante de conocimiento que no legaron los romanos fue el estudio de la física aplicada a la ingeniería. Ellos fueron capaces de construir grandes conductos de agua a través de valles y montañas. Los acueductos además construyeron baños de agua caliente en sus ciudades, en las que tenían fuentes y caminos que los comunicaban con casi todo el territorio que dominaban.
El cemento. Los romanos eran muy buenos constructores. Ellos fueron los que inventaron el cemento. El uso del cemento les permitió construir edificios muy grandes y construcciones que solo los egipcios habían podido hacer. Los acueductos. Un elemento que jugó un papel muy importante en la cultura romana fue el agua. De hecho, su uso en los diversos ámbitos culturales de la época del Imperio Romano influyeron en la salud de muchos de los pueblos conquistados.